La evaluación del estado mental del paciente es un tema de suma importancia por las afectaciones que esto tiene en la calidad de vida de este. El 18% de los pacientes tienen algún problema de esta clase, de los cuales el 75% no se trata, pues no se le presta la atención suficiente. Por ejemplo, existe algo llamado trastornos duales, que es cuando una persona con un trastorno mental consume drogas o un drogodependiente adquiere un trastorno. La depresión y la ansiedad en la población en general son mucho más comunes de lo que parece. Es muy complicado diagnosticar esto con una sola visita del paciente, no es como los signos que pueden medirse, ni tampoco son constantes. Sin embargo, síntomas como el dolor de espalda, cabeza, problemas sexuales, gastrointestinales, fatiga y palpitaciones pueden ayudar a obtener un diagnóstico diferencial. Síntomas sin explicación aparente, como el malestar extraño y que no se pueden explicar, complica el diagnóstico, pues el paciente no reconoce que esto puede ser causado por depresión o ansiedad, por lo que suele ir varias veces al médico. La mayoría de los casos es multifactorial, es decir, tiene más de una causa etiológica. Los porcentajes de los trastornos más comunes son ansiedad del 20%, trastornos del estado de ánimo, que incluyen distimia, depresión y trastornos bipolares, es un 25%, la depresión es un 10%, los trastornos somatomorfos son del 10 al 15%, el abuso de alcohol y de otras sustancias son del 15 al 20%. La depresión, que dura más de 6 semanas, se considera crónica. Se le considera pacientes en riesgo, por lo que se les debe realizar una investigación a detalle. Preguntas que pueden ayudar a diagnosticar depresión sería: ¿durante las últimas 2 semanas se ha sentido decaído, deprimido o desesperado? ¿Durante las últimas 2 semanas se ha sentido poco interés por hacer cosas? Para diagnosticar ansiedad, los trastornos de ansiedad incluyen trastorno generalizado, de fobia social, de pánico, de estrés postraumático y de estrés agudo. Puede realizar preguntas como: ¿durante las últimas 2 semanas se ha sentido nervioso, ansioso o en el límite? ¿Durante las últimas 2 semanas no ha podido controlarse o dejar de preocuparse? ¿Durante las últimas 4 semanas ha presentado un ataque de ansiedad con sensación de súbita de temor o de pánico? Los trastornos de la personalidad suelen iniciar en la adolescencia, suelen tener relaciones interpersonales desestabilizadas o caóticas. Aquí se encuentra la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, el de la hiperactividad con déficit de atención, el del espectro autista, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y la esquizofrenia. Estos trastornos se han clasificado en 3 grupos que se les conoce como ABC. En el A se encuentran desórdenes extraños o excéntricos, que suele ser la personalidad paranoide, que se caracteriza por desconfianza, la personalidad esquizoide, que se caracteriza por desapego y poca expresividad emocional, la personalidad esquizotípica, que es una conducta excéntrica y distorsiones cognitivas, alto grado de malestar en relaciones personales cercanas. Durante la personalidad B se encuentran los desórdenes dramáticos, emocionales o erráticos, que entraría la personalidad antisocial, que se caracteriza por indiferencia y violación de los derechos ajenos, la personalidad límite, que se caracteriza por una inestabilidad en relaciones sociales, en autopercepción y regulación afectiva o impulsividad. La personalidad histrónica se caracteriza por expresiones desmesurada de las emociones y búsqueda de atención. La personalidad narcisista se caracteriza por ideas de grandeza persistentes, necesidad de admiración y carencia de empatía. Dentro de la personalidad C se encuentran los desórdenes ansiosos o temerosos. En la personalidad evitativa se encuentra la retracción social, sentimientos de incomprensión e hipersensibilidad a comentarios negativos. En la personalidad dependiente se encuentran comportamiento sumiso o dependiente a relaciones con una necesidad excesiva de protección. La personalidad obsesivo-compulsivo, en la que entra el perfeccionismo, la preocupación excesiva en el orden y el perfeccionismo. El trastorno límite de la personalidad se caracteriza por inestabilidad en relaciones interpersonales, autoimagen y afectos, así como una notoria impulsividad, miedo al abandono real o imaginario, amenazas suicidas o de automutilación, ansiedad y abuso de sustancias, así como anorexia o bulimia. La mayoría son mujeres o personas que sufrieron abuso sexual. Suelen tener comportamientos perturbados o ser manipuladores. Para evaluar el nivel de conciencia se deben realizar pruebas en las que se implique la atención, la memoria, la orientación, la percepción,
los procesos de pensamiento, contenido del pensamiento, discernimiento, el juicio, así como el afecto, el estado de ánimo, el lenguaje y funciones cognitivas elevadas. Aquí se valora, por ejemplo, el vocabulario con fundamento en la información, el pensamiento abstracto, los cálculos o las construcciones del objeto que tiene 2 o 3 dimensiones. Durante la anamnesis se observa el grado de alerta y orientación, así como su estado de ánimo, atención y memoria. Puedes observar depresión o manía. Si crees que exista un problema de memoria, pregúntale por su última consulta o la fecha de hoy. Trastornos de pánico con ataques recurrentes seguidos por un periodo de ansiedad, por la preocupación de qué ocurre de nuevo, trastorno obsesivo-compulsivo con pensamientos instructivos y conductas rituales. El trastorno de estrés postraumático, caracterizado por el revivir experiencia traumática, evitación, alteración negativa persistente del tipo cognitivo y el estado de ánimo, así como la excitación y la reactividad. Y el trastorno de ansiedad social, con su notoria ansiedad anticipatoria en situaciones sociales. Trastornos neurocognitivos como el delirio y demencia son trastornos mayores que dificultan la vida cotidiana. Pueden estar causados por traumatismos craneoencefales o por VIH. El suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes, en 15 a 14 años. Los hombres son 4 veces más propensos que las mujeres. El examen del estado mental consta de 5 componentes, que es el aspecto y la conducta, el discurso y el lenguaje, el estado de ánimo, pensamientos y percepciones, y la función cognitiva. Para evaluar el nivel de conciencia se le puede realizar preguntas como si el paciente se encuentra despierto y alerta, entiende tus preguntas y responde de manera apropiada y rápida, o tiende a perder el hilo del tema, se torna silente o incluso se duerme. Habla con el paciente por su nombre y en voz alta. Evalúa aspectos como la postura y la conducta motora, el vestido, el arreglo o la higiene personal, así como las expresiones faciales, comportamiento, afecto y relaciones con las personas y las cosas, la velocidad con la que te habla, la cantidad de palabras que dice, el volumen y la articulación de estas. Para detectar trastornos como la afasia, puede realizar ejercicios de comprensión de las palabras, es decir, pídele al paciente cumplir con una orden de una etapa, como señalar su nariz, tratar una orden de 2 etapas, como señale su nariz y su rodilla, de repetición, es decir, pedirle al paciente repetir una frase con palabras monosílabas, la tarea de repetición más fácil, sin, sis, nos, ni más. Nombres, pídele al paciente nombrar las partes de un reloj. Comprensión de lectura, pídele al paciente leer un párrafo en voz alta. Escritura, pídele al paciente escribir una oración. Las anomalías de la percepción incluyen las ilusiones, que son interpretaciones incorrectas sobre estímulos externos, como confundir el crujir de las hojas con sonido de voces. Las alucinaciones son experiencias parecidas a las percepciones, que parecen reales, pero a diferencia de las ilusiones, carecen de una estimulación externa real. La persona no puede reconocer que una experiencia es falsa. Las anomalías del contenido del pensamiento implican compulsiones, que son conductas repetitivas que la persona siente impulsada a realizar en respuesta a una obsesión. Las obsesiones son pensamientos persistentes, imágenes o apremios recurrentes, experimentados como impertinentes. Las fobias son temores irracionales, persistentes acompañados por el deseo intenso de evitar el estímulo. Las ansiedades son anticipaciones aprensivas del daño o mala fortuna a futuros. La sensación de realidad es una impresión de que el ambiente es extraño, irreal o remoto. La sensación de despersonalización es una impresión de que uno mismo o su identificación son diferentes. El delirio puede ser de persecución, grandiosidad, de celos, erotomía, somáticos o bien pueden ser inespecíficos. Para evaluar el estado de ánimo del paciente puedes preguntarle cómo se ha sentido al respecto, cómo está hoy su ánimo, ha sido el estado de ánimo intenso y sin cambio lábil, cuánto duró, es apropiado para la situación del paciente, se siente desalentado o deprimido, qué tan deprimido se siente, cómo se ve en el futuro, alguna vez siente que no merece la pena vivir, desearía estar muerto, alguna vez ha pensado en suicidarse, ¿cómo pensó? ¿Piensa hacerlo? ¿Tiene usted un plan? ¿Qué piensa acerca de lo que pasaría si usted estuviera muerto?
Para evaluar su habilidad de construcción, pídele al paciente que realice las siguientes figuras, o por ejemplo, figuras tridimensionales o un reloj. Para evaluar el discernimiento, realiza preguntas como ¿qué lo lleva al hospital? ¿Cuál parece ser el problema? ¿Qué piensa usted que esté mal? Para evaluar el juicio, realiza preguntas como ¿cómo planea obtener ayuda después de salir del hospital? ¿Qué va a hacer si pierde su trabajo? Si el problema recurre, ¿qué hará? ¿Quién se encargará de sus compromisos económicos después? Para evaluar la orientación del paciente, realiza preguntas acerca de la persona, es decir, el nombre del paciente y nombre de los parientes o del personal profesional. Evalúa el tiempo en el que la persona se encuentra, es decir, la hora del día, la semana, el mes, la estación climática, la fecha, el año, la duración de la hospitalización. Pregunta sobre el lugar, la residencia del paciente y los nombres del hospital, la ciudad y el estado.